Como todos los métodos de aproximación, la integración numérica está sujeta a cierto error en el cálculo, porque, bueno, siempre vamos a tener una discrepancia con respecto al valor real al calcular un valor aproximado. Lo importante que, bueno, estas son las fórmulas que había mostrado ayer, como además de la fórmula eh, de la técnica, digamos, de cómo calcular las áreas, teníamos estas fórmulas de error. ¿Okay? Estas fórmulas de error están calculadas para los diferentes métodos. Riman por el lado izquierdo, por el derecho, por el medio, la regla del trapecio y la regla de la parábola o la técnica de Simpson. Para ello necesitamos también delta x o el valor del intervalo a integrar al cuadrado entre el número de subintervalos que necesitamos por la derivada primaria o la primera derivada de la ecuación que se aproximó, evaluado en un punto C. Este punto C generalmente, este punto C siempre tiene que estar dentro del intervalo AB, pero además este punto C tiene que maximizar la función. ¿Por qué es importante que maximice la función de la primera derivada? Porque eso nos va a dar el error máximo que podemos cometer con estos métodos. Fíjense que no tiene caso, por ejemplo, que el mínimo o que algún valor sea 0, porque al aplicar la primera derivada nos daría 0 y podríamos cometer el error de no tener este valor de error máximo. Entonces tiene que maximizar la función. Por su parte, la suma de Riemann del lado derecho es muy parecida, pero con signo negativo. La suma de Riemann del punto medio del trapecio utilizan ambas la segunda derivada. Pero además de usar la segunda derivada, el número de subintervalos en el que se divide la ecuación o la integración numérica que hicimos se eleva al cuadrado. Fíjense que esto es muy importante, ya que como podemos ver, y como incluso está la misma definición de la integral, cuando n se hace infinito tenemos un error cero. Es decir, cuando n se hace infinito, cuando aplicamos el teorema fundamental del cálculo, pues tenemos la integral exacta. Pero además, mientras n se aproxima a infinito, el error que cometemos en los primeros dos métodos siempre va a ser mayor que el error que se cometa por los otros dos métodos, porque n minimiza el error de manera cuadrática comparada con la manera lineal en la que baja el error los dos primeros métodos. Finalmente, la regla de la parábola utiliza una derivada cuarta de la función que integramos y el error se minimiza mediante una potencia cuarta del número de intervalos que estamos utilizando. Es decir, que todavía se aproxima más hacia el error conforme vamos aumentando n, comparado con las dos técnicas anteriores de Riemann del punto medio y regla del trapecio. Aquí les muestro la gráfica de la función que estuvimos trabajando en el ejemplo de ayer, x cuadrada entre 4 más 1. Podemos ver la función desde 1 hasta 2, que eran los límites de integración. Y podemos ver que el punto máximo de esta función se da en el punto 2. Aplicando las técnicas de, las funciones del error para estas diferentes técnicas, a ver, permítame borrar esto. Okay. Continuemos. ¿Cómo aplicamos estas ecuaciones a los métodos que estudiamos ayer, que aplicamos a esta función? Estos son los valores de la integral numérica que estuvimos obteniendo durante el ejemplo. ¿Cómo aplico la búsqueda del error máximo? En este caso solo tengo que aplicar esta ecuación. B2 menos A1 al cuadrado
entre 2 por n. Recordemos que ayer dividimos en 4 puntos el intervalo de integración, 2 por 4, por la primera derivada de c, de f. La función de x es x cuadrada entre 4 más 1, así que la primera derivada de esta función va a ser 2x entre 4 más 1 es 0. Y tenemos que buscar un valor de c que maximice esta primera derivada. Los puntos son de 1 a 2. Podemos ver claramente que si es 1, esto sería 2 cuartos, pero si es 2, esto sería 2 por 2, 4 entre 4, 1. Y cualquier punto intermedio entre 2 y 1 pues va a ser menor que el valor de la primera derivada evaluada en 2. Es decir, c en este caso va a ser 2. Entonces aquí tenemos que poner 2 por 2 entre 4. Esto me va a dar igual a 1. 2 menos 1, 1 al cuadrado 1. Entre 2 por 4, 8. Es decir, 1 octavo. Es decir, 0.125. Es decir, que el error máximo que podemos cometer al aplicar la suma de Riemann del lado izquierdo es hasta 12.5% hacia arriba. Si aplicamos la misma fórmula o aplicamos la misma técnica utilizando la fórmula del Riemann del lado izquierdo, en el que lo único que cambia es el signo negativo, podemos decir que por medio de Riemann por el lado derecho podemos cometer un error máximo de hasta menos 12.5%, es decir, quedar máximo hasta 12.5% por debajo del error que deberíamos tener, perdón, del número de la integral exacta, del valor de la integral exacta. Apliquemos esto para la técnica de Riemann por el punto medio. Tenemos 2 menos 1 al cubo entre 24 veces 4 al cuadrado por la segunda derivada evaluada en el punto máximo. La segunda derivada de x en este caso es 2 cuartos. Fíjense que aquí ya no tenemos que buscar el valor de c. Cualquier valor dentro del intervalo va a tener como segunda derivada 2 cuartos, o lo que es lo mismo, 1 medio. Así que tenemos que multiplicar esto por 1 medio. 2 menos 1, 1 al cubo. Entonces necesitamos el valor de 1 entre 24 por 4 por 4, 16 por 2. Y tenemos un valor de 1.3 por 10 a la menos 3. Es decir, que el error máximo que podemos cometer utilizando la regla del punto medio va a ser 1.3 por 10 a la menos 3 o 0.13%. Si aplicamos esta ecuación para el error del trapecio, vamos a tener 2 menos 1 al cubo entre 12 por 4 al cuadrado por la segunda derivada también, que ya vimos que es 1 medio. Fíjense que la única diferencia entre esas dos ecuaciones es que la regla del trapecio tiene un error el doble comparado con la del punto medio, porque aquí dividimos entre 24 y aquí solo dividimos entre 12. Así que el error debe ser 2.6 por 10 a la menos 3 negativo. ¿Okay? Entonces aquí también podemos obtener un error máximo de menos 0.26%. Para aplicar el error a la regla de Simpson necesitamos ahora el valor de 2 menos 1 a la quinta entre 180 veces por 4 a la cuarta por la derivada cuarta de c. Pero como la segunda derivada ya es una constante, la tercera derivada va a ser 0 y también la cuarta derivada va a ser 0. Entonces el error máximo que podemos cometer con la regla de Simpson, en este caso con esta ecuación, que es relativamente sencilla, pues es 0. Lo cual es lógico porque si recordamos la integral analítica nos dio 1.5833, exactamente el mismo valor que nos dio la integración numérica aplicando el método de Simpson o de la parábola.
lo cual no siempre va a ser así. En este caso, como tenemos una ecuación parabólica, si aplicamos una integral que calcula parábolas cada determinados puntos, pues vamos a acercarnos mucho. En este caso, prácticamente vamos a tener el valor exacto utilizando la regla parabólica. Y conforme vamos aplicando métodos más, digamos, sencillos, pues el error va creciendo, siendo la segunda función con la mejor aproximación la de Riemann por el punto medio, después la del trapecio y la integral y la del lado izquierdo y la del derecho van a tener el máximo error. No obstante, pues hay que recordar que fue un poco más difícil aplicar la ecuación para la regla de Simpson que todas las otras. Entonces, muchas veces la decisión de qué integral se puede o qué técnica podemos usar o se va a usar para aproximar el valor de la integral definida, pues va a depender mucho de la complejidad de la función y también de la capacidad de cálculo que se tenga al momento. Si queremos si nuestro proceso o nuestro sistema que queremos resolver no importa tanto el error, es decir, no importa tanto si son 1000 litros de agua o 1200 litros que necesitamos calcular cuánto sería lo ideal en alguna aplicación específica, pues podríamos aplicar las sumas de Riemann más sencillas o la del punto medio, que se aproxima bastante. Sin embargo, si nuestra solución necesita una alta pues precisión, por ejemplo, tratando de calcular trayectorias de partículas o también dosificaciones de medicamentos o cualquier otra aplicación que requiera una gran precisión, pues necesitamos aplicar la regla de Simpson, que es la que nos va a dar el mejor valor más cercano a la realidad. Bueno, eso es todo por este video. Les agradezco mucho su atención.